Una de las principales labores que hemos realizado es la eliminación por más de 2 años de que en el país no haya un solo deceso por dengue. Excelente. O sea, pueden darse casos Ujú. de, de dengue, pero si tú notas, ya el dengue no es una alarma ni Exacto. es noticia. Actualmente, ¿cuáles problemáticas ustedes visualizan en materia de salud en Santiago? ¿Cuáles otras posibles situaciones o enfermedades ustedes consideran prioritarias? Mira, el ministro tiene un enfoque que es el idóneo en un ministerio y es la prevención. ¿Cuál es la situación actual de la salud pública en Santiago, las principales enfermedades que preocupan a las autoridades, así como también las acciones que se están desarrollando para proteger a nuestras comunidades? De esto y más estaremos conversando en el día de hoy con el doctor Víctor Méndez, quien es director provincial de salud aquí en Santiago. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Diario de Salud y Club de la Salud TV. Buenos días, un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con todos nuestros oyentes. Excelente, doctor. Cuando usted asume la Dirección Provincial de Salud aquí en Santiago, ¿cuál fue el diagnóstico que usted hizo de la salud pública provincial? Y bueno, también cuáles retos o cuáles desafíos usted identificó. Mira, la labor del ministro y las directrices que nos fueron encomendadas fueron muy claras. El ministro encontró en el 2024, en enero, cuando Ujú. tomó posesión, pues un índice alto de dengue y de mortalidad por dengue también. Ok. Y se esperaba ese año que la situación empeorara a nivel de contagios Ujú. por dengue Claro. y, y la mortalidad también. Se proyectaba un aumento. Inmediatamente el ministro tomó la iniciativa y comenzó de inmediato a trabajar de manera ardua en eliminar esos vectores que producen el dengue. El mosquito Claro. que transmite el dengue. Y definitivamente una de las principales labores que hemos realizado es la eliminación por más de 2 años y 4 meses aproximadamente de que en el país no haya un solo deceso por dengue. Excelente. O sea, pueden darse casos Ujú. de, de dengue, pero si tú notas, ya el dengue no es una alarma ni es Exacto. noticia, Así es. porque gracias al trabajo que hemos realizado a nivel de prevención y de trabajo continuo con las comunidades, pues hemos disminuido tanto el contagio como la mortalidad a cero. Evento que ha conllevado a que el Ministerio de Salud Pública sea reconocido a nivel internacional y ocupamos actualmente la presidencia para América Latina de la OMS, primera Excelente. vez en la historia. O Excelente. sea que el trabajo en salud pública Ujú. ha sido bastante arduo porque el ministro no tiene descanso, trabaja 24/7. Así es, A veces yo no sé cómo le da el el tiempo, tiempo. pero ese es en un área. Ujú. En otra Sí, área claro. tenemos la supervisión constante de todos los centros de salud y tanto públicos como privados y de la supervisión de todas las áreas que tienen que ver y que pueden afectar a la población a nivel de salud. Excelente. ¿Cómo ustedes han visto en estas supervisiones de los diferentes centros de salud con el cumplimiento de las normativas de salud? Mira, es una lucha constante, porque tú sabes que de por sí tenemos en nuestras entrañas el favoritismo por la violación a los reglamentos y a los Así lineamientos es, legales. así es. Entonces es una lucha constante, gracias a Dios. eh, Todo depende del abordaje y de cómo usted se dirija Ujú. a los dueños de los establecimientos, pero hemos logrado en más de un 90% adecuar la mayoría de los centros y fiscalizar de manera efectiva la mayoría de los negocios también, de expendio de alimentos, medicamentos, centros de salud. Y hemos
recorrido toda la demarcación, supervisando y actualizando a todos los negocios y centros que brindan servicios de salud. Así O sea, es. que sí se ha trabajado de manera ardua. Queda mucho trabajo por hacer, porque nunca es suficiente. Y siempre vemos, y eso es signo de progreso, que siempre se van aperturando, tanto en los centros que ya existen, áreas nuevas, expansiones, como negocios nuevos. Sí, claro. Vemos que Santiago se ha convertido en la meca de la salud, no solamente del país, sino de toda Latinoamérica. Hace aproximadamente un mes inauguramos por primera vez la Feria de Turismo de Salud, que esto va a ser una actividad revolucionaria donde varios centros de Santiago principalmente ya están avalados a nivel internacional para prestar servicios de salud. O sea que veremos que el turismo de salud va a ir en aumento y progresivamente nos convertiremos ya afianzadamente en un destino turístico de salud a nivel de Latinoamérica y, ¿por qué no?, de Europa. Muchas veces vienen personas desde Europa a hacerse procedimientos odontológicos, primero por la calidad y segundo por el costo de los servicios. O sea que República Dominicana va a tener un repunte en los próximos años a nivel de salud que será extraordinario. Excelente. Doctor, además de, como usted mencionó, de priorizar el caso del dengue, actualmente, ¿cuáles problemáticas ustedes visualizan en materia de salud en Santiago? ¿Cuáles otras posibles situaciones o enfermedades ustedes consideran prioritarias? Mira, el ministro tiene un enfoque que es el idóneo en un ministerio, y es la prevención. Si tú te das cuenta, hasta por sus redes sociales, nos da a ver cuál es su proyección de trabajo y cuál es su visión. Y la visión que tenemos es la prevención. Excelente. Claro, tenemos los recursos y los medios para poder ya atacar cualquier eventualidad que se nos presente, pero la razón de nuestro existir y trabajar es la prevención en la salud. Dos enfermedades que la hemos considerado casi una pandemia es la diabetes y la hipertensión, a causa de los problemas metabólicos que conllevan la obesidad. Tenemos una población en más de un 60% en sobrepeso. Tenemos un 30% en obesidad ya grado 1, grado 2, grado 3, lo que te da un indicativo de que tenemos que poner mucha atención en eso. Y en eso nos hemos enfocado también, en llevar la educación a la población a través de las escuelas, de las juntas comunitarias, de los distritos, de las universidades, de los ayuntamientos y distritos, que son las personas indicadas para reunir a la población y, bueno, nosotros entonces llevar las informaciones del lugar para prevenir el desarrollo de esas enfermedades. Ya una vez instauradas, pues no nos queda más que buscar los medios para que esas personas reciban el tratamiento que necesitan y puedan, pues, coadyuvar con la enfermedad. Ahí está el programa HAIR, que suple de los medicamentos a todos los pacientes hipertensos y diabéticos de bajos recursos, que solamente tienen que dirigirse al centro de salud más cercano de su comunidad a nivel público e inscribirse, y mensualmente le llegan sus medicamentos. Excelente. O sea que por esa vía creo que no lograremos los resultados que queremos tan rápido, pero sí a un plazo generacional. Pues tú sabes que los cambios se dan a nivel de generación. Para la próxima generación, pues ya tendremos una población mucho más educada y mucho más saludable. Así es. ¿Trabajan ustedes en conjunto, como usted mencionaba, por ejemplo, la Alcaldía de Santiago, para desarrollar programas a favor de erradicar las causas de estas enfermedades? Claro, es un trabajo conjunto. Tenemos que trabajar todos de manera mancomunada. Trabajamos directo con la Alcaldía, Corazán, porque tenemos que vigilar que el agua que se brinde a la población pues sea apta y potable.
Y con la alcaldía, la gobernación y nuestro senador, el doctor Daniel Rivera, Sí, claro. que por ende es médico también Sí. y comprende bastante bien, y ex ministro de salud también, comprende bastante bien los pasos que tenemos que dar. Y gracias a Dios el trabajo ha sido mancomunado y trabajamos todos de la mano. Tanto así que no hay un solo requerimiento que yo le haga al alcalde o a Corazán y al mismo senador, a la oficina senatorial, igual que nuestra gobernadora, que no sea atendido de manera inmediata, buscándole la resolución a los problemas y evitando que vuelvan a suceder en otras comunidades. O sea, el trabajo ha sido mancomunado. No podemos negar que nunca va a ser suficiente, Claro. porque es que una ciudad como Santiago, una provincia como Santiago, que va en constante crecimiento y desarrollo, indiscutiblemente que siempre va a necesitar más recursos y va a necesitar más trabajo. Claro. Entonces, es un constante de venir y avanzar y trabajar para que las cosas no nos exploten en las manos. Así es. Doctor, en materia de vacunación aquí en la provincia de Santiago, ¿cuáles usted cree que han sido los avances que, bueno, ustedes han logrado en la dirección provincial de Santiago y si todavía enfrentan retos? Bueno, en todo el país, el Ministerio de Salud Pública alcanza más de un 95% de la población a vacunar. Ujú. Muchas veces hay cierta resistencia a ciertas vacunas Ujú. Por malas informaciones. Muchas veces tú sabes que estamos en la era de las redes sociales Sí, así es. y las redes sociales te brindan dos parámetros, una información Sí, y un retractor que muchas veces no tiene base científica para retractar o, o mal informar claro. y dar una información que no sea verídica sobre las vacunas. Sabe que con el caso de la pandemia de Sí, COVID exacto. se crearon muchísimos mitos Ujú. sobre la vacuna Sí. y se crearon movimientos antivacunas, Ujú. queriendo atribuir a ciertas vacunas pues una problemática que ha ido en avance en diferentes casos y, y enfermedades o condiciones, Sí, claro. porque muchas veces son enfermedades, otras son condiciones. Ujú. Tenemos ahí, por ejemplo, que muchas personas e influencers quieren atribuir a ciertas vacunas el problema del autismo, Sí. pero no valoramos otros factores que sí son de verdad lo que pueden provocar, como la radiación que Ujú. tenemos constantemente en nuestros hogares. Claro. Salimos a las calles y estamos llenos de La, repetidores. la antena, sí. Tenemos internet en la casa, tenemos cableado de alta Ujú. tensión que cruza por nuestro frente. Sí. Muchas veces hay un cable de alta tensión que está frente a una ventana. Las televisiones, el aire acondicionado, el celular, la nevera, Alexa, los aparatos Sí, electrónicos que sí, tenemos, todo emite radiación así y es. queremos culpar a una vacuna. Incluso se quiere culpar a las vacunas de las muertes que ha habido en los últimos meses o en los últimos años por ataques cardíacos a personas jóvenes, que es también parte del fenómeno de De desinformación con relación a las desinformación, mira, vacunas. yo cuando me hacen ese tipo de planteamientos, amigos, Ujú. mira lo que está pasando con la... ¿Cuántos millones de vacunados? Sí. ¿Cuántos han muerto? Que tú puedas asegurar Ujú. que la vacuna provocó, porque muchas veces vemos que fue una persona joven de 20 y pico de años, 30 años. Esa persona se había hecho alguna vez un ecocardiograma, había realizado estudios constantes de su estado cardíaco. Así es. O sea, es que tenemos que ver y opinar sobre las cosas en base a las pruebas Ujú. y, y las informaciones científicas. No podemos ser tan ligeros. Este fenómeno, doctor, de desinformación con relación a las vacunas, ¿ha afectado de alguna forma las jornadas que ustedes realizan para cumplir con la vacunación aquí en la provincia? No, para nada. ¿Por qué? Porque al principio sí tú puedes encontrar inclusive resistencia de muchos padres. Mira, hace aproximadamente 2 años iniciamos la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Sí, claro. Sí. Importantísimo para la edad
entre 9 y 14 años Sí. para prevenir el cáncer uterino y cáncer de pene en nuestros futuros adultos. Así es. Pues había cierta resistencia con los padres, pero luego que tú le das la información, le das una charla informativa de la importancia de la vacuna, le muestras artículos científicos que dicen que es una vacuna apta, que no trae ningún problema, entonces simplemente dejan a un lado esas informaciones que reciben muchas veces de personas no preparadas por redes sociales y entienden que es lo mejor para el futuro y la salud de sus hijos. Vemos casos como México. Mira, para mí, el padre que se niega a vacunar a su hijo, tanto de polio como de sarampión, si pasa algo, debería estar preso. Así es. Porque es un crimen. Tú le estás negando a un ser vivo, a tu hijo, la posibilidad de sobrevivir a una de estas enfermedades. Mira, en México, ¿por qué han muerto niños? Por no tener una vacuna de sarampión, porque los padres se resistieron a que se vacunaran esos niños. ¿En qué terminaron? En un deceso. O sea que es constante la información que llevamos a las comunidades para mantener a esas comunidades informadas y educadas sobre las vacunas. No tenemos índice de rechazo y resistencia, al contrario, muchas veces nos faltan vacunas. Okay. Y nos solicitan en diferentes comunidades que hagamos campaña de ciertas vacunas que entienden que son necesarias y que el Ministerio de Salud Pública la está entregando de manera gratuita. La vacuna contra el virus del papiloma humano, el Gardasil 9, por ejemplo, que es la última generación, cuesta alrededor de 28,000 pesos a nivel privado. Así es. Y tenemos cientos de solicitudes de personas que se acercan a nosotros para ponerse la vacuna. Le damos prioridad, lógicamente, a la población que está indicada, que es de 9 a 14 años. Sí. Ya las personas adultas pues pasarían a un segundo plano cuando ya hayamos cubierto toda la población que tenemos pendiente. ¿Ustedes realizan jornadas para realizar todo este proceso de vacunación o las personas deben de acercarse a los centros de atención primaria? No, visitamos todos los centros educativos y con autorización firmada por los padres a través de la dirección del centro, pues nos acercamos al mismo centro y vacunamos en el mismo centro. Además se hacen operativos cada 15, 16 días aproximadamente de recorridos por los barrios. Ahora que los muchachos están en vacaciones, sí, claro. Pues nos acercamos con operativos cada 15, 16 días a los barrios de manera directa para verificar que la tarjeta de vacunación de los niños y adolescentes esté al día. Y la que le falten, pues la colocamos ahí para que en el próximo año escolar ya entren con su tarjeta de vacunación al día. Excelente. Pero tenemos puntos de vacunación diseminados en toda la geografía. Donde quiera que usted vea una carpa con un letrero de salud pública, ahí están todas las vacunas que Salud Pública tiene en existencia para ofrecer a la población de manera gratuita. ¿Manejan ustedes las estadísticas ya de la cantidad de la población infantil que ya tiene la vacuna del papiloma humano? Más de un 98% de la población infantil. Excelente. Inclusive el 2% que nos hace falta es porque ha sido trasladado. Tú sabes que se dividen por comunidades y escuelas. Sí. Entonces, si un personal o esa familia pues migró hacia otra comunidad, pues ahí tenemos ese vacío. Además que con las nuevas leyes de migración también hemos tenido también cierto problema porque el migrante ilegal tiende a cuando ve un vehículo de la autoridad, ya sea de cualquier ministerio, pues tiende a huir. Sí, claro. Pero hemos estado informando a través de los comunitarios de que nosotros no somos migración, de que nosotros no hacemos esa labor y que se pueden acercar perfectamente a nosotros para recibir. Porque a nosotros lo que nos interesa es que todo el mundo reciba la vacuna para evitar cualquier brote de una enfermedad.
Así es. Doctor, uno de los objetivos también de su gestión ha sido avanzar en la eliminación de la malaria. Por ejemplo, aquí en Santiago y bueno, la provincia, ¿se han acercado ustedes bastante a este objetivo? Todavía falta mucho por hacer. No, ya se ha hecho un arduo trabajo. Si tú te das cuenta, eh, la malaria ya tampoco es noticia. Ujú. No es noticia. Es porque está controlada al máximo. O sea, se pueden dar casos, porque es entendible que vivimos en una zona, principalmente en la zona fronteriza, Ok. que es más vulnerable. Sí, claro. Pero los casos son muy fugaces y, bueno, no son noticias. Y Ujú. cuando los casos no son noticias y no se ven, es porque el trabajo se está haciendo de manera efectiva. ¿Qué acciones en concreto han estado ustedes realizando a través de la Dirección Provincial de Salud para lograr avanzar en la eliminación de la malaria? Bueno, peinar todos nuestros barrios y comunidades con la fumigación, la descacharización constante, constante. Aquí se fumiga y se descacharizan los barrios hasta 2 veces por mes, Ok. completos. Tú sabes que Cienfuegos es inmenso, Sí, claro. Gurabo es inmenso Sí. y el trabajo es mañana y tarde. O sea, es un trabajo arduo constante, constante, para poder evitar cualquier brote de estas enfermedades. Entonces, ¿es posible hablar ya que en República Dominicana o por lo menos aquí en la provincia de Santiago es posible hablar de cero malaria en los próximos años o ya lo estamos viendo, como usted Bueno, dice? lo estamos viendo. ¿Hace cuántos meses que aquí no se detecta un caso de malaria en nuestros hospitales? Y la Dirección de Epidemiología pues lo puede confirmar. No hay. Puede llegar, porque vuelvo y digo, principalmente de las zonas fronterizas, que se trasladan aquí Ujú. esos casos por el nivel de hospitales especializados que hay en Santiago, podrían trasladarse, pero actualmente no se han presentado casos. Ok. ¿Cuáles serían, doctor, los principales desafíos ambientales que pudieran estar afectando actualmente la población de Santiago? La producción de basura. La producción de basura ha aumentado, te puedo decir que en un 60-70% Wow. de lo que fue hace 2 años. Que Santiago ha crecido inmensamente. Sí, claro. Tenemos un desafío como autoridades inmenso, porque no solamente han crecido las industrias ni los comercios, ha crecido la población. Si tú te das cuenta, el nivel inmobiliario, Ujú. el crecimiento inmobiliario que ha tenido Santiago en las diferentes rutas, norte, sur, este, es inmenso. Donde tú ayer pasabas y no veías nada, hoy ves un complejo habitacional con 50, 60 departamentos. O sea que para mí ese es el principal reto que tenemos, el control, manejo de desechos. ¿Cómo trabajan ustedes esto en conjunto con las autoridades municipales, el Ayuntamiento de Santiago? Bueno, trabajamos informando. Donde quiera que nosotros nos trasladamos y vemos un posible problema que pueda provocar un brote de enfermedades, pues informamos inmediatamente al distrito, al director de distrito o al alcalde para que tomen acción. Y trabajamos en conjunto, inclusive cada vez que hacemos campañas de fumigación y descacharización, trabajamos de la mano con los directores de distritos y alcaldía para que a la vez que nosotros vayamos caminando por las calles, ellos vayan con una brigada y un Claro. camión, porque no hacemos nada con fumigar si dejamos el cascarón de huevo, si dejamos el cartón de jugo que acumula agua limpia Ujú. y produce y es vector para la producción del mosquito. O sea que vamos trabajando todos en conjunto. Aparte de que se limpia el área, pues también se fumiga y se descachariza. ¿Considera usted que la eficiencia en la recogida de basura sigue manteniéndose como años atrás, que fue bastante elogiada? ¿Sigue manteniéndose ese mismo estándar? Mira, fruto del mismo crecimiento que ha tenido Santiago, pueden haber ocurrido algún retraso en la frecuencia, pero también cabe decir, porque he sido testigo de eso y he llamado a la atención a eso, tanto a los comunitarios como
a la misma alcaldía de que debe tener una vigilancia más efectiva. Y es que por cuestiones políticas, muchas veces esperan que pase el camión para sacar la basura. Eso lo vi. No fue que me lo contaron, ni es una cuestión política, ni una excusa política. No, es que yo lo vi. Que pasó el camión, nosotros íbamos en el recorrido y cuando regresamos estaba lleno de basura. Cuando preguntamos en la comunidad, oh sorpresa, esa parte eran 7 viviendas que no eran afín con ese director de distrito. Pero lo mismo pasa en Pueblo Nuevo, lo mismo pasa en Gurabo, que muchas veces lo hacen para provocar noticias, para provocar noticias, no sabiendo que quienes se perjudican de manera directa es la propia comunidad. O sea que aprovecho esta vía para hacer un llamado a las personas: no tiren la basura después que pase el camión, porque los perjudicados al fin y al cabo son ustedes. El alcalde vive en otro lugar diferente a ustedes, y si esa basura provoca una reproducción, ya sea de ratas, que le puedan producir leptospirosis a un familiar o a usted mismo, o la basura acumula agua limpia, se produce el mosquito del dengue y a usted le da dengue, el alcalde no se va a ver afectado. Entonces debemos de tener esa conciencia. Yo creo que hay otras maneras de hacer oposición, de criticar una obra municipal o de no estar de acuerdo, porque no es obligatorio, pero sí no violentando la paz y el estado de salud de inclusive los mismos vecinos, que cuando usted hace eso, pues no solamente afecta su área, afecta a los demás. ¿Hasta qué punto entonces la salud pública aquí también en Santiago y bueno, y en todo el país depende de la educación de la población y la forma en cómo esta población acata las normativas y sigue las acciones que ustedes desarrollan como Dirección Provincial de Salud? Mira, la educación es vital. Un pueblo sin educación es un pueblo destinado al fracaso y a padecer constantemente y a repetir historias. Hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación, que también nos permite incluir nuestro sistema de información en las escuelas, que estamos constantemente visitando las escuelas, aparte de los centros comunitarios, para llevar esa información y esa educación a nuestros niños. Ese es el principal reto, educar a la población. No importa las campañas que usted haga, no importa cuánta medicina tengan los hospitales, no importa. Si tenemos cada vez más enfermos por descuido y falta de educación, ningún presupuesto en salud va a ser efectivo. Por eso, los lineamientos que más o menos nosotros seguimos por tradición son los lineamientos de salud de nuestra potencia más cercana, que es Estados Unidos. Y los avances tecnológicos y todo lo demás viene de ahí. Y una de las políticas que ha creado el presidente actual de Estados Unidos es cero tolerancia a la obesidad. Claro. La obesidad conlleva un sinnúmero de enfermedades que son evitables en un gran porcentaje. Hay cosas que son ya hereditarias, pero sí, que usted puede retrasar con una buena alimentación, actividad física y buena educación. O sea que hay que enfocarse en eso, en la prevención. Y la prevención viene con la educación. Y el ministerio, los ministerios, porque en eso estamos todos los ministerios, incluyendo el Ministerio de Trabajo, también porque nos trasladamos a las fábricas también a llevar esta información. Recientemente tuvimos una participación con más de 300 empleados en una gran ferretería que hay en Santiago. Industrias de tabaco en Villa González, en Navarrete, en Tamboril, constantemente se están dando
y se están llevando charlas informativas, campañas de vacunación, porque la medicina preventiva es el futuro y la base de la salud. Así es. Doctor, en materia de agua potable, ¿cómo están ustedes trabajando con las plantas, potabilizadoras de agua, con relación también a que, tanto a nivel nacional, no solamente en Santiago, se han visto casos de ciertas plantas que no cumplen con las normativas? Bueno, yo he sido uno de los que ha clausurado Así es. varias, y hasta que no me cumpla con los requerimientos necesarios que le brinden una seguridad a la población de que el producto que están consumiendo está apto y es viable, pues no hay apertura, no importa. Creo que la responsabilidad en el ejercicio de las funciones es vital, porque como yo le digo a los propietarios, yo no sé si mi hijo se tome una botella de agua Claro, de la de ustedes. claro. Entonces yo tengo que velar, no por mi hijo, sino por la población, pero le Sí, pongo el claro, ejemplo claro. de que, y si mi hijo se toma una de tu botella y adquiere una enfermedad. ¿Qué condiciones han visto ustedes? ¿Cuáles situaciones han visto ustedes que han llevado o han conllevado a la clausura o al cierre de estas plantas? Bueno, mayormente son descuidos en los mantenimientos. Y por eso cada 15 días estamos supervisando de manera constante todas las plantas embotelladoras de agua. Todas. Cada 15 días llevamos un kit que nos permite a nosotros analizar de manera rápida, pero tomamos muestras al azar Ok. de lo que hay y la llevamos al Laboratorio Nacional en Santo Domingo, quien nos emite un resultado de lo que tenemos ahí. Entonces, constantemente estamos en eso. Igual que con las fábricas de productos comestibles, estamos constantemente vigilando y supervisando que todo marche bien. Si en otros países lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Claro. Si inclusive le tengo una propuesta que está ya en plano de casi ejecución, y es la vigilancia a todos los puestos de comida rápida. Así es. Los Se hace necesario eso. Los nocturnos, porque mayormente solamente nos queremos dirigir a los establecimientos grandes Sí. o grandes cadenas de comida rápida, no. Mayormente nuestra población en las noches también comen Sí, claro. en las calles de un carrito de hamburguesas, hot dog o un carrito de empanada. Entonces también tenemos que ser vigilantes de eso. Y usted vuelvo a tomar de referencia Estados Unidos, y todo aquel que expenda alimentos en la calle tiene una tarjeta con una clasificación que te dice en qué nivel está. Nivel A es el óptimo, nivel B, medio, y C, usted come y usted es responsable. O sea, que por lo menos te dan la información de qué tan riesgoso es consumir o no. Y yo creo que eso se puede implementar aquí perfectamente. Pero no implementarlo de manera atropellante. Porque me he reunido con los dueños de restaurantes. No podemos ir a clausurar sin educar. Claro. Entonces, por eso, en alianza con el Infotep, estamos creando un curso taller que será obligatorio para emitirte un permiso que tú tomes sobre manejo, conserva y manipulación, evitando la contaminación cruzada para todo aquel que expenda comida rápida. Excelente. Es un proceso arduo de trabajo, tomará tiempo, pero no hay peor tarea que la que nos inicia. Así Entonces, es. si iniciamos por lo menos con el casco urbano y luego ya que tengamos el plan en el casco urbano regularizado y educado, trasladar esos técnicos de Infotep a los diferentes pueblos y educar, y que sea la misma población los vigilantes de su salud y del expendio adecuado de las comidas. Excelente. Y de los alimentos. Doctor, ¿cuáles avances le gustaría a usted que la provincia de Santiago experimentara en materia de salud? Además de lo que ya usted ha mencionado, los proyectos que ya están en carpeta, ¿cuáles otros avances pudieran implementarse? Mira, creo que hay que modificar la ley de salud y hacer las sanciones más drásticas. Lamentablemente.
Así es. Son muy lábiles, muy frágiles y muy suaves. Creo que hay que intensificar y poner de manera más drástica las sanciones. Dar donde le duela. Porque así es que lamentablemente nosotros comprendemos y entendemos, lamentablemente. Entonces creo que ese sería uno de los puntos que tenemos que enfocar en los próximos años, en ver cómo modificamos la ley, que sea justa, pero sí un poco más dura a las violaciones que se cometen. Porque una violación de salud, te voy a poner un punto. Si tú no detectas a tiempo una envasadora de agua y ya ha expendido 1000 botellones de agua y se arma un brote infeccioso, gastrointestinal, ¿quién paga el costo? Entonces es una carga para el Estado y simplemente el dueño de la envasadora, pues, con corregir el problema, ya. Tiene, exacto. Entonces, él debe ser también sancionado de manera que se pueda retribuir al Estado el gasto que usted provocó por no dar mantenimiento a su planta envasadora. Y por ahí vamos enlazando todos los demás negocios y estamentos. Así es. Doctor, un mensaje final a la población de Santiago. Que se acerquen al Ministerio de Salud, que llamen, que nos visiten, que si tienen a sus niños con su tarjeta de vacunación que no esté al día, pues acérquese a un punto de salud más cercano, que ahí serán puestos al día antes de que entren al nuevo año escolar. Usted que tiene tiempo que no se vacuna contra la hepatitis, el tétanos, pues acérquese también y refuerce esas vacunas. Y cualquier denuncia que usted tenga, recibimos muchísimas denuncias, porque ese es otro punto, muchos negocios clandestinos también. Y de verdad que desde la Dirección Provincial de Salud, nuestro compromiso es con la población. Y así creo que lo hemos demostrado en el transcurrir de nuestro ejercicio, y es que no tenemos temor, no importa quién llame, no importa. Yo siempre les digo a mis colaboradores, a mí me podrán quitar por responsable, pero no porque dejé pasar algo que no debí. O sea, me puede, tú sabes, por cuestiones que todos conocemos en nuestro país, me podrán sustituir por llevar las cosas bien, no porque dejé o violé o dejé pasar algo incorrecto. Así es. Y así le decimos a la población, confíen en su Ministerio de Salud Pública, que estamos trabajando por y para ustedes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por tomar parte de su tiempo y compartir con nosotros aquí en Diario de Salud y Club de la Salud TV. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la sintonía. Hasta una próxima entrega.